¿sí? Ahora, cuando hablamos de subaguda, se van a catalogar el mayor tiempo de evolución, ¿sí? Normalmente sería entre 3 a 8 semanas. Miren acá cómo las virales también están frecuentes porque es muy común hoy en día causas de cuadro de tos postviral. Entonces, el paciente se curó súper bien, pero quedó con exceso de tos, ¿sí? Tos ferina, algo bastante común también, principalmente más en los niños, y micoplasma y clamidia neumonía, que son infecciones que suelen dejar mayor tiempo de evolución de ese cuadro de tos. En un paciente con tos subaguda, no claramente postinfecciosa, ahí hay que entrar. ¿Cuáles son las causas de tos crónica? Que evidentemente el tiempo de evolución va a ser mayor. Y ahí está. Más de 8 semanas hay que pensar ya en las enfermedades, ¿verdad? Asmático, EPOC, ¿sí? Enfermedades pulmonares obstructivas, sospecha de cáncer, ¿verdad? En adultos mayores. Bastante común también el famoso goteo postnasal, ¿sí? Y también el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, el paciente viene todos, ¿y cómo le va a preguntar si su sospecha es que sea por un probable reflujo gastroesofágico? No, pero claro, si se relaciona con la lista de alimentos, si esa tos empieza después de la lista de alimentos, o si el paciente, por ejemplo, almuerza, se va y se acuesta por tener acceso de tos, eso es más relacionado realmente a un cuadro de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Entonces, en relación al tiempo, también saber las características y la relación. El goteo postnasal, ellos por ejemplo te dicen, estoy tosiendo, ¿qué vos le preguntás? Normalmente porque el goteo postnasal, como dice el nombre, el goteo, normalmente el paciente con sinusitis es muy común, sienten como una secreción que se cae en la parte posterior y va en la garganta, y le irrita la garganta y le da acceso de tos. Es el famoso goteo postnasal, ¿sí? Bueno, la etiología de la tos crónica puede ser muy variada, aunque la mayor parte de los casos suele deberse a cuadros de bronquitis crónica, asma, goteo postnasal o el reflujo gastroesofágico, que pueden ser más del 90% de la tos crónica. O sea, viene un paciente por tos crónica, esto es lo primero que tengo que investigar o descartar, por lo menos, ¿sí? Otras causas son asociadas a medicamentos, contacto con ciertas sustancias, como ya estuvimos hablando, el IECA, ¿verdad? El Narapril, que es algo bastante común que puede producir tos crónica en los pacientes adultos mayores, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo de la tos? ¿Qué se recuerdan? Ustedes saben que la tos es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Que se puede iniciarse de manera voluntaria o refleja. Se inicia con una inspiración profunda, seguida por el cierre de la glotis, relajación del diafragma y contracción muscular, ¿sí? Todo el objetivo es que aumente la presión intratorácica, para que lo que quiere expulsarse de ese cuerpo extraño, esa secreción, sea realmente expulsa, ¿sí? Pues evidentemente tiene que existir una fuerza, una presión interna muy elevada para que pueda lograr ese objetivo del mecanismo de la tos, ¿sí? Que evidentemente es un reflejo. Cuando vienen pacientes por cuadros de tos, ¿verdad? Es a veces muy importante pedirles estudios, ¿sí? Método auxiliar, en estos casos las pruebas funcionales son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si mis pacientes vienen por un cuadro de tos crónica y mi sospecha es asma, ¿verdad? Yo tengo que pedir prueba de función pulmonar que me va a orientar a hacer mi diagnóstico. Por eso dice, las pruebas de función pulmonar son útiles para evaluar anormalidades funcionales que acompañan ciertos entornos causantes de la tos. Y normalmente, ¿alguien acá ya se hizo espirometría? ¿No? ¿Nadie es asmático? ¿Nadie? No hay ningún paciente asmático. ¿Te hiciste ya espirometría? Contanos un poco tu experiencia con el estudio. A validação que você não chega uma hora que você não tem mais força para expulsar um ar que não tem ali. Mide la velocidad del flujo expiratorio, ¿verdad? Y es exactamente eso. Vos le decís, pon en la boca, carga aire, sopla con fuerza y continuado, y el paciente tiene que soplar. Y va a llegar un momento que el paciente va a sentir exactamente eso, como si fuera que ya no sale aire del pulmón, pero tiene que seguir haciendo ese esfuerzo. ¿Por qué?
porque evalúa los volúmenes pulmonares, la capacidad vital, ¿sí? Entonces yo necesito, porque cada paciente, de acuerdo a su edad, su altura y su peso, tiene una capacidad pulmonar y tiene un FEV1, nosotros decimos, un volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Yo no tengo cómo valorar cuánto es el FEV1 de Patricia si yo no le pido una prueba de función pulmonar a ella, porque esos son estudios que van a captar todas esas características, ¿sí? Entonces pruebas de función pulmonares son muy importantes. Pero ¿qué pasa? Hay veces que un estudio solo no es suficiente, ¿verdad? Cuando ustedes ven AMA van a ver que hay varios métodos de cómo hacer el diagnóstico. O sea, si Patricia me dice, yo voy a hacer una espirometría porque vos sospechas que tenés AMA, bueno, tenemos que confirmar eso. Le hago una espirometría a Patricia y está normal. No quiere decir que ella no sea asmática, ¿verdad? Pero yo le voy a pedir otro estudio, variación del flujo expiratorio. ¿Te hicieron ya esa una vez? ¿Cómo es tu nombre? María Julia. ¿Te hicieron una vez un aparatito que vos tenés que soplar como un tubito? Que te dicen soplar y miran los números. É o mesmo que tem nas bolinhas? Sí, que tiene, hay varios modelos, pero uno tipo de como sonito que vos pones en la boca y soplas. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es la variación del flujo expiratorio evaluado, porque yo te puedo decir, ahora uno en crisis, sopla y marca 200 ml. Tu medicamento, te digo, sopla otra vez y está a 300. Entonces, es un estudio también que se utiliza para ver la variación del flujo expiratorio, que en neumático es común. Hay veces que eso no es suficiente y hay otras pruebas. En este caso es la prueba de broncoprovocación. Entonces le hace posteriormente inhalar una sustancia, se le nebuliza al paciente con metacolina, por ejemplo, sustancias broncoconstrictoras, y se ven como hay disminución en su función pulmonar. Entonces, todos son pruebas de función pulmonar, ¿sí? Viene un paciente con tos. Esteban, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? Si vos ya le preguntás cuándo empezó, vos ya vas a decir, estoy frente a un cuadro de tos aguda o subaguda crónica. ¿Cuáles son las causas comunes que pueden producir cada uno? ¿Verdad? Pues ya vas a pensar en eso. Después, ¿Cómo que a tos? sí, como, Se não tem catarro, não? sí, muy bien. Después, É por também. muy bien. Después, Qualquer que é SSC, doutor. muy bien. Predominio de horario, Se piora com composição, Uhum. Cambio de posición, muy bien. Sente falta de ar? Ahí está, los síntomas acompañantes. Todo eso hay que preguntar. Bueno, le va a decir, ¿es una tos ocasional o está acompañada con sibilancias? ¿Verdad? Bueno, le va a preguntar eso, pues le va a decir, ¿qué predominio horario? ¿En qué momento? Todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Pero está, es agudo, subagudo, crónico. ¿Cuál fue la forma del inicio, verdad? Imagínate una criatura de 5 años que está jugando y espléndido y de repente empieza a tener tos. Evidentemente, instalación aguda. ¿Cuáles pueden ser las causas de instalación aguda de tos en un niño de 5 años? Vale, primeramente el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Se acompaña de un otro síntoma, ¿verdad? Fiebre, sibilancias. ¿Cuáles son nuestros síntomas acompañantes de la tos? Se acompaña de síntomas sugeridos de goteo postnasal, que es el famoso, está congestionado, siente que le irrita la garganta, siente que tiene una secreción que está cayendo ahí. Se acompaña de fiebre o está expectorando, qué color está expectorando, ¿sí? Tener una enfermedad de base, ¿sí? Crónica o infectológica. Van a ver que es muy importante saber si tiene VIH cuando hablamos de patología respiratoria, porque decimos, le encantan los bichitos del pulmón, ¿verdad? Entonces a veces, si ya sabemos que el paciente tiene una inmunodepresión establecida, pensar cuando el paciente viene por tos, el abanico es mucho más grande que hay que descartar, ¿sí? Entonces saber que tiene una comorbilidad o tiene un cáncer, si fue un trasplantado, evidentemente son todos factores de inmunodepresión, ¿sí? Y si está consumiendo algún medicamento o no. Entonces miren lo largo que puede ser una historia clínica por un simple motivo de consulta de tos, ¿sí? Radiografía. Es importante pedirle, dice, puede ser de particular ayuda para sugerir o confirmar la causa de la tos.
porque incluso me atiende tu paciente por un motivo de consulta de tos crónica, no la escuto nada, pero yo les quiero pedir un método auxiliar diagnóstico para investigar otras causas. Y la tomografía ven ahí una masa, un tumor mediastinal, ¿verdad? Porque a veces puede tener tos y disfonía, nada más. O sea, algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Un área en forma de panal de abeja o en presencia de quistes pueden sufrir bronquiectasias y adenopatías iliares. Eso quiere decir que a veces los métodos auxiliares diagnósticos nos ayudan mucho a nosotros, porque a veces las características imagenológicas que vamos a encontrar ya nos van a sugerir a otras patologías que puedan estar presentes, que puedan ser la causa de la tos, ¿sí? La tos también puede tener complicaciones, ¿sí? Algunas complicaciones comunes de la tos incluyen las paredes torácicas y abdominal doloridas. Esto es 100% de los pacientes. Un paciente que está tosiendo hace 5 días sin parar. Me duele todo, acá me duele mi espalda. Y porque realmente un fenómeno, un mecanismo reflejo, donde ustedes ven, el diafragma tiene que descender, los músculos intercostales tienen que contraerse, toda la caja torácica trabaja para que tosa el paciente. Imagínate que esté tosiendo. Evidentemente duele, ¿sí? Incluso cuando la tos es muy intensa le puede dar incontinencia urinaria a los pacientes que tosen y se orinan realmente. Es más común en los mayores por la más disminución de la fuerza del esfínter, pero es algo bastante común en ellos también. En ocasiones los paroxismos de tos llegan a desencadenar síncope. ¿Qué es síncope de la tos? Como consecuencia de esas presiones intratorácicas tan elevadas que pueden producir hasta una disminución del retorno venoso, produciendo una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tu paciente puede desvanecerse en episodios, ¿sí? También pueden existir las fracturas costales por tos. Bueno, no quiere decir que una persona que está hace 5 días está tosiendo mucho, tener fractura costal, pero pacientes con osteoporosis o con metástasis, ¿verdad?, que tienen ya fracturas costales, evidentemente es mucho más mielomas múltiples que afectan de por sí los huesos. Son situaciones que va a toser tu paciente y puede tener fracturas patológicas, ¿sí? Pero son fracturas costales a consecuencia de ese proceso de la tos. ¿Y cómo yo le voy a tratar? Súper común. Estoy tosiendo mucho. ¿Qué puedo tomar? ¿Verdad? ¿Vieron todas las causas que pueden producir la tos? Por eso por teléfono es un poco difícil decirle toma esto y te vas a curar, porque hay múltiples mecanismos que pueden producir tos. Entonces tenés que evidentemente detectar cuál es la causa de la tos de ese paciente para medicarle. El tratamiento definitivo de la tos depende de determinar la causa subyacente y ahí iniciar un tratamiento específico. Por ejemplo, alérgico, cuadros alérgicos también dan cuadros de exceso de tos. Que antes yo le doy el mejor antihistamínico a mi paciente sigue gastando en factores disparantes de la alergia del paciente. Entonces no va a mejorar el paciente. Evidentemente tratar de tomar conducta ambiental en ese momento. O fuma, el humo cigarrillo, va a tener que tratar de quitar esos agentes desencadenantes. Paciente toma IECA, tiene que suspender su medicamento, no darle target de un antitusivo a nivel central, siendo que sigue tomando IECA. Entonces, hay que encontrar la causa para medicarle a esos pacientes, ¿sí? Eso es muy importante. Un ratito nomás, necesito que me paran de llamar, que saben lo que está pasando. Hay situaciones que los pacientes crónicos, por ejemplo los portadores de bronquiectasias, ellos sí ya viven con tos. Son pacientes crónicos realmente que hasta que se mueran van a vivir tosiendo. Porque esas son dilataciones patológicas que no hay nada, no es reversible. Entonces todo lo que es reversible ya da ese daño estructural, ¿sí? Lo mismo que un paciente con fibrosis. Un paciente con fibrosis hasta que se muera va a tener fibrosis. Y es desesperante realmente porque ellos vienen y te dicen, yo tuve una paciente que falleció justamente hace un poco tiempo y ella vivía tosiendo esa paciente.
decía, por favor, dame algo que me pueda dejar mi tos. Y realmente no existía, nada le pasaba a la tos a esa paciente. Antes que falleció, ¿verdad? Pero tener en cuenta que eso, de acuerdo al problema, es un problema realmente. Bronquiectasias viven con secreción, viven porque producen secreciones, van a vivir tosiendo, porque el fenómeno de la tos va a querer ayudar a expectorar eso, ¿sí? Entonces, ¿sí? El goteo nasal es cuando, por ejemplo, estamos con una faringitis y tenemos la sensación de que tenemos catarro entre la nariz y la garganta, Sí. podemos pensar. Exactamente. Y el goteo, justamente, hay varias causas, laringitis, faringitis, sinusitis, todo te puede dar goteo nasal, ¿sí? Y es justamente esa irritación que vos sentís y ese proceso de tos seca generalmente, ¿sí? Bueno, y acá dice, si por ejemplo tiene bronquitis tu paciente, hay que aumentar la depuración de secreciones, ¿verdad? Para tratar de facilitar la expectoración en los pacientes, porque si disminuye la expectoración, también va a disminuir la tos en ellos, ¿sí? Entonces, todo un mecanismo. En pacientes con tos crónicas inexplicables, a menudo se usa un enfoque empírico para el tratamiento y tener en cuenta ahí vos te vas con antihistamínicos, descongestivos, corticoides, pero para que vos llegues a la clasificación de tos crónica sin causa aparente, vos tenés que descartar todo lo que ya hablamos anteriormente, ¿sí? Para situaciones que el paciente tiene justamente ese cuadro de tos persistente. No es común, realmente la gran mayoría tienen la causa desencadenante, ¿sí? Hemoptisis. ¿Qué era hemoptisis? ¿Proveniente de dónde? ¿Cuál es? ¿Qué dijimos en la hemoptisis en la última clase? ¿De dónde proviene? ¿Verdad? Después, después otra cosa importante, cantidad, ¿verdad? Muy importante la cantidad para saber qué conducta terapéutica nosotros vamos a tener con esos pacientes, ¿sí? Patricia, ¿puedes leer por favor porque te despiertes? La hemoptise se define como uma expectoração de sangue de las vías respiratórias, espectro que varia desde hebras de sangue y en el esputo al toser hasta una gran cantidad de sangre fresca. La hemoptise masiva se define como uma expectoração de más de 600 ml em período de 24 horas, aunque la estimación de la cantidad de sangre expectorada por el paciente es notoriamente desconfiable. Eso es lo que dijimos en la última clase. Necesitamos por lo menos tratar de cuantificar cuándo realmente ese paciente está hemoptizando. Y a veces confiar en el paciente es muy difícil, ¿verdad? Porque no podemos saber la cantidad exacta. Y ahí tenemos que saber la cantidad porque diferencias pueden poner en riesgo la vida del paciente. No es lo mismo que el paciente viene y te dice, vine porque estoy tosiendo y echando sangre. ¿Qué cantidad? Un vasito, ¿verdad? Un vasito chico. 50 ml. Que igual el paciente dice, no sé, pero se llenó de sangre el piso. No. ¿Cuánto es eso se llenó de sangre el piso? ¿Qué cantidad realmente? ¿Era que salpicó el piso o realmente se llenó de sangre? Entonces es algo muy importante porque de eso puede ver tu conducta. Imagínate que vos le mandes a un paciente así en su casa. Se va y muere. Eso es una negligencia. Entonces es muy importante tener en cuenta para saber qué conducta vamos a tomar. ¿Sí? ¿Qué dice después, Patricia? La expectoração de sangue, incluso em quantidades relativamente pequenas, é síntoma atemorizante e pode ser indicador de enfermedades potencialmente graves, como carcinoma broncogênico. Por outra parte, a hemoptise massiva representa a vezes problema agudo que põe em risco a vida. A sangre pode inundar as vias respiratórias e espaços alveolares, transtornando seriamente no solo o intercambio de gases, sino también causa potencialmente asfixia. En el alveolo tiene que haber aire, o tiene que haber otra cosa. En estos casos, esa sangre llena de sangre en los alveolos. Evidentemente, se afecta a mi intercambio gaseoso. Este paciente se asfixia literalmente en sangre, ¿sí? No todos, pero ese es el riesgo siempre.
Entonces miren acá, evidentemente cómo el paciente va a empezar a filtrar sangre. Una sangre roja, rutilante, ¿sí? Que puede tener burbujas de aire porque ya estamos viendo que es una sangre proveniente del sistema respiratorio que se acompaña de accesos de tos. Por eso nuestro tratamiento en la hemoptisis es dar antitusivo, porque el paciente justamente no tosa para que no tenga fuerza para estar filtrando esa sangre, ¿sí? Ahora, tener en cuenta cuáles pueden ser las patologías que pueden producir hemoptisis. ¿Qué dice? Pueden basarse según su sitio de origen, ¿sí? El lugar más común es el árbol trancobronquial, ¿sí? Pero hay situaciones que la inflamación, en la cual la bronquitis aguda o la bronquiectasis también pueden debutar por la hemoptisis, ¿sí? Cáncer, evidentemente, los carcinomas broncogénicos, endobronquiales, tumor, todo lo que sea tumoración de pulmonar o la región de la vía aérea pueden debutar con hemoptisis, ¿sí? Y lo más común en las arterias bronquiales son las que sangran. ¿Se recuerdan las arterias bronquiales? ¿Por qué las arterias bronquiales sangran? Tanto pueden dar esta hemoptisis importante. ¿Y por qué no se mueven tan rápido? Porque es una rama de la circulación sistémica. O sea, viene proveniente de la circulación sistémica que irriga los tejidos de sostén del pulmón. Entonces, cuando estas arterias bronquiales, en este caso, se producen neovascularización, cualquier rotura de cualquier fibra, vamos a decir, de esa arteria, va a producir hemoptisis, ¿sí? Y ahí miren todas las causas. Hemoptisis pulmonares y extrapulmonares. Miren, a todas las enfermedades sistémicas autoinmunes les encanta el pulmón. Entonces, normalmente debutan por hemoptisis. Cuadros agudos de lupus eritematoso sistémico, que debutan con hemorragias alveolares, vasculitis de grandes vasos, pequeños vasos, medianos vasos. ¿Se recuerdan de eso? ¿No? Poliartritis microscópica, Schoengen, ¿no? Bueno. Normalmente ellas tienen vasos, entonces ¿qué pasa? En la tomografía tienen como cavitaciones, producen llenos de cavitaciones en el pulmón. Y eso hace que ellos debuten como hemoptisis, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades sistémicas, generalmente, artritis incluso, no va a producir hemoptisis, pero ellos debutan con compromiso pulmonar, ¿sí? Entonces, las enfermedades sistémicas tienen esa afectación en afectar el pulmón, ¿sí? También las hematológicas. Tu paciente está sangrando, ¿sí? Población intravascular diseminada, trombocitopenias importantes, plaquetas de bajo a 20.000, normalmente el paciente está sangrando, sangra todo, pero también la parte pulmonar va a tener más sangrado, ¿sí? Y las cardiovasculares, ¿sí? Desde un tromboembolismo pulmonar hasta una rotura neurismática, estenosis mitrales, la gran mayoría de las patologías vasculares pueden hacer que el paciente debute por hemoptisis, porque no se olviden que la sangre sale del pulmón, ¿verdad? En este caso, y ingresa después al lado izquierdo del corazón, todo, pero a veces lo contrario también, al problema cardíaco pueden hacer que haya ese retroceso y ahí también producir los cuadros de hemoptisis, por mayor sobrecarga, ¿sí? Y miren todo lo que entonces son los diagnósticos diferenciales, y ahí tenemos que tener en cuenta, hay causas de vías aéreas inferiores y superiores que también tenemos que ir descartando, afectaciones del parénquima pulmonar, ¿sí? Malformaciones. Yo una vez tuve un paciente que él se fue por hemoptisis, aparentemente en su parénquima pulmonar no se veía nada, sí se veía una parte que, o sea, no se veía bien, se le hizo un estudio con contraste y se vio que ese paciente tenía una malformación arteriovenosa, que esa es la causa de su hemoptisis, que justamente estaba en el lóbulo inferior. Y este paciente se fue porque estaba hemoptizando mucho, se lo operó a ese paciente. Joven, tenía en esa época, tenía como 36 años. Y yo sabía que falleció un poco ese paciente. Y después en su anatomía patológica, no se sabía lo que tenía, pero se sabía que tenía que quitarse porque estaba sangrando mucho esa porción pulmonar. Salió, bueno, se operó todo bien, pero se complicó, entró en terapia intensiva, estuvo 20 días, terminó falleciendo el paciente. Y ahí vino una malformación arteriovenosa que no es nada común. Es súper raro eso, pero puede ocurrir también, ¿sí? Entonces en ese caso no hay cirugía, no hay otra cosa que hacer. ¿Qué le va a dar una malformación arteriovenosa? Una malformación es, entonces en ese caso hay que corregir. En ese caso se operan, pero hay muchas.
comunes y muchas no comunes que van a hacer que tu paciente debute por hemólisis, ¿sí? Entonces, tienen que tener ese pensamiento de cuáles son todas mis opciones y ver que, como te digo, no es nada, no, hay situaciones que es pulmonar y varias situaciones que son sistémicas principalmente y cardíacas, que es lo más común, ¿sí? Y estos son todos los diagnósticos diferenciales que ustedes están viendo. Tratamiento. Va a depender también de cuál es la causa. Lo que dijimos, situaciones que van a ser cirugías. Ya dieron micro, ¿verdad? Se recuerda lo que es el aspergillus, el hongo, ¿verdad? El aspergillus también le encanta el pulmón y tiene formas de presentación, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, en pulmones enfermos. Por ejemplo, tu Patricia tuvo tuberculosis, se quedó con alteraciones estructurales, cavitación en el pulmón, se curó pero quedó con esa alteración. El aspergillus viene, tiene contacto ya en algún momento, viene, entra dentro de esa cavidad y forma la famosa bola fúngica, que es el aspergiloma. Entonces, van a ver que es muy interesante el aspergiloma porque tiene la famosa luna creciente. Yo le hago una tomografía a ella y la bola de aspergillus se cae por gravedad. Le doy la vuelta a ella, le hago otra tomografía y se vuelve a caer la bola fúngica. Entonces, tiene esa característica. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a dar un medicamento a ella, va a tomar itraconazol por 6 meses, cada 12 horas. No te va a hacer nada. Porque el aspergiloma está ahí, localizado en esa porción. Hay que operarle. Y hay que quitar ese lóbulo donde está esa bola fúngica, ¿sí? Entonces, depende de la causa, es el tratamiento, ¿sí? Pero tener en cuenta que hay medidas que da para tomar en ese momento para tratar de controlar, ¿sí? Por ejemplo, si Patricia tiene un aspergiloma al lado derecho de su pulmón y se ve ahí, ¿qué medidas yo puedo tomar en la urgencia para tratar de controlar esa hemólisis? Sí, debe dar también. No siempre en esos casos. Patricia te va a quedar quieta a partir de ahora y te vamos a colocar en decúbito lateral derecho. ¿Por qué? Porque acá está el sangrado, entonces yo le lateralizo a ella. ¿Para qué? Para que el sangrado que está acá trate de quedarse acá. O si yo le hago esto, yo quiero preservar ese pulmón sano que es el otro lado. Entonces, le colocamos en la posición que vemos el sangrado, por eso es muy importante la hemólisis, porque si en la radiografía nosotros vemos las alteraciones y donde vemos más alteraciones podemos hacer esos cambios de posición para tratar de controlarle. Te quedas ahí, no te moves, antrusivo y vamos a tratar de hacer que no sangre ese paciente, ¿sí? O sea, por lo menos que esa sangre que está ahí queda ahí y tu otro pulmón te sigue trabajando por vos, ¿sí? Bueno, entonces eso es muy importante para tener en cuenta eso. Por eso dice, si se conoce el origen del sangrado y está limitado a un pulmón, el pulmón sangrante debe colocarse en posición de declive, de modo que la sangre no sea aspirado al interior del pulmón no afecto. O sea, que no se dirija esa sangre al otro pulmón, ¿sí? Aparte de eso, hay situaciones que están muy severas del paciente, a veces hay que intubar también, ¿sí? ¿Cuál es el problema en estos casos? Lo ideal es hacer una intubación selectiva, ¿verdad? Si el pulmón derecho de parte se está sangrando, lo ideal es tratar de intubarle y que el tubo se vaya al pulmón izquierdo. No, se da una intubación selectiva realmente, para tratar de ventilar ese pulmón izquierdo, ¿sí? Por lo menos para preservar ese pulmón, ¿sí? Entonces, eso también es una opción que se puede hacer, ¿sí? Entonces, hacer la famosa intubación selectiva. Otro motivo de consulta también bastante común es la disnea y el edema pulmonar. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la disnea? Por definición. Sensación de esfuerzo respiratorio, desequilibrio, el trabajo respiratorio, la ventilación, estimulación de los mecanorreceptores y la activación de los quimiorreceptores. ¿Qué eran los mecanorreceptores? ¿Se recuerdan? Receptores de distensión que están ahí con el pulmón, está insuflado, se envían señales.
al centro respiratorio para que aumente esa frecuencia respiratoria. O la activación de los quimioreceptores que se activan cuando hay un nivel bajo de oxígeno en sangre, perdón, una hipoxemia. Entonces ellos envían señales al centro respiratorio para que aumente la frecuencia respiratoria. Todo esto va a dar la sensación de tinnia, ¿sí? Que dijimos también que otra causa no respiratoria que es súper común, que de disnea relacionado al centro respiratorio. ¿Insuficiencia? Eso también, pero eso por las alteraciones que también las bombas, todo. Pero al centro respiratorio, no relacionado así a un problema respiratorio en sí, pero el paciente va así, respirando 40, 50. ¿Qué pasó? También trastornos ácido-base. Pacientes en acidosis, es súper común también que te vengan hiperventilando, por eso es por la estimulación de la zona quimiosensible que está en el centro respiratorio, ¿sí? Entonces ahí tu paciente viene deshidratado, cetoacidosis diabética, pero no es que está con problemas para respirar, nada más está acidótico el paciente y eso está estimulando al centro respiratorio, ¿sí? Es impredecible conocer la forma de presentación de vuelta, hace cuánto tiempo, cómo fue la instalación de esa dificultad respiratoria, súbito o fue progresando, por eso dice brusca o progresiva. La frecuencia e intensidad de la misma. Aumenta la intensidad, no aumenta, aumenta con el reposo, cede con el reposo, tiene algún factor, acostate, se acuesta, no, tiene más dificultad para respirar. Todo eso hay que interrogar, ¿sí? Y la posición corporal en la que se manifiesta. ¿Cuál es la posición muy común en los cardiópatas? Con disnea, que no toleran el decúbito. ¿Cómo se llama eso? Posición ortopneica. Entonces, normalmente los cardiópatas ya vienen así, están internados y están ahí sentados. Pacientes que no toleran acostarse, porque evidentemente cuando se acuestan tienen mucho más dificultad respiratoria. Hay gente que ya viven con esa posición ortopneica, que es la posición semi-sentada, ¿sí? Bueno, el tiempo de evolución. ¿Por qué es importante saber hace cuánto tiempo? Para que yo pueda pensar de vuelta cuáles son las patologías probables, ¿sí? Causas más comunes, una respiratoria, asma, una crisis asmática, principalmente, cuadro infeccioso, cuadro de neumonía, no es cualquier neumonía, o sea, no todas las neumonías van a dar disnea. Depende también de cuántos lóbulos son comprometidos, ¿verdad? Entonces eso también va a afectar. Neumotórax, eso también va a dar disnea, normalmente súbita, ¿verdad? Cuanto mayor el grado de neumotórax, más disnea va a tener tu paciente. Trombombolismo pulmonar, también, ¿sí? Edemas pulmonares no cardiogénicos, ¿sí? Van a ver enseguida la diferencia entre un edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Hay dos tipos, ¿sí? Aspiración de cuerpo extraño, atelectasias, ¿sí? ¿Qué es la atelectasia? Colapso, en este caso media circulación pulmonar, porque la atelectasia puede presentarse solo en un lóbulo. Entonces, pero cuando un lóbulo se colapsa totalmente, ¿verdad? No va a haber ventilación en ese punto, evidentemente, ¿sí? La atelectasia también puede haber tipos de atelectasia, ¿sí? Todo un pulmón, de repente, es cosa muy común en los niños, ¿verdad? Cuerpo extraño. Viene, inhala, inhala el cuerpo extraño, se va, tráquea, carina y entra en el bronquio fuente derecha. ¿Qué va a pasar con mi pulmón derecho? Todo el pulmón derecho se colapsa, hace atelectasia. Evidentemente va a tener mucha dificultad respiratoria porque todo un pulmón se va a colapsar. Pero a veces, depende del tamaño, evidentemente, ¿verdad? Se va en el bronquio, en la segmentación de mi bronquio derecho. El bronquio derecho se divide otra vez en tres segmentaciones, que va al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Si va mi lóbulo superior, solo el lóbulo superior se colapsa. Entonces permanece en mi lóbulo medio y mi lóbulo inferior. Entonces, por eso depende del grado de atelectasia, ¿sí? Pero todo va a producir disnea. Edema agudo del pulmón por excelencia,
una de las más comunes, ¿verdad? Causa cardiológica. Y ahí también uno, la famosa acidosis metabólica, ¿sí? Bastante común que vienen por DINA, ¿sí? Entonces todas estas patologías son causas de DINA y generalmente causas agudas. ¿Cuáles serían las causas crónicas? Miren, respiratorias, no respiratorias. Ahí ya entran las enfermedades obstructivas. EPOC, asma, enfermedades de fibrosis pulmonar, alveolos intersticiales difusas, bronquiectasias, cáncer, derrames pleurales crónicos, fibrosis, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Qué quiere decir alteraciones en la pared torácica? Nosotros cuando vimos recién la clase dijimos que el tórax tiene un papel muy importante para la inspiración y para la expiración. Hay situaciones que la caja torácica tiene deformado, sifoescoliosis, pectum excavatum, todas situaciones que el pulmón no va a tener esa capacidad de expandirse. Entonces todo lo que afecte la caja torácica también, de una forma u otra, de acuerdo a la gravedad, evidentemente va a repercutir también con esto. Y no respiratorias, insuficiencia cardíaca, obesidad, también la disfunción tiroidea, principalmente el hipo en este caso, anemia, neuropatía, ansiedad o depresión también pueden ser como motivo de consulta. ¿Qué yo le pregunto? Primeramente yo tengo que tratar de comprender cuál es la calidad de la sensación de esa línea, ¿verdad? Hay veces que el paciente va a venir y dice, ¿qué doctora hay un paciente que se deja atender está con línea? ¿Verdad? Dice que le cuesta respirar, eso es común, ¿verdad? Te va el paciente ahí, bien, buena mecánica respiratoria, no veo de músculo accesorio, digo, está bien. Vamos a evaluarle, vamos a ver después qué le ocultamos. Pero a veces cuando la gravedad es muy importante, el paciente está respirando, o incluso ya hace respiraciones superficiales y te das cuenta que hay mucho, porque yo te digo, si te digo, Patricia, aumenta tu frecuencia respiratoria, ella tiene la capacidad de aumentar, pero hay gente que puede tener esos esfuerzos, pero el supraesternal, el aleteo nasal, son situaciones que no es tan fácil controlar. Entonces, uno, ¿cuál es la calidad de la sensación de ese dolor? ¿Sí? Realmente, ¿cuál es la gravedad de dificultad respiratoria de ese paciente? Eso es algo muy subjetivo, ¿sí? Por eso te dice, no me decís, me cuesta respirar, pero hay veces que yo no voy a constatar que vos realmente estás con esa sensación de falta de aire, ¿sí? Eso pasa muy comúnmente, a veces los pacientes vienen, le cuesta respirar y dicen, no, pero está súper bien, pero te va y le ocultás una orquesta sinfónica del paciente, de tanta sibilancia que tiene. Entonces, es algo muy subjetivo, ¿sí? No, hay que siempre complementar todo, por eso dice, calidad de sensación, por lo menos que se trata de investigar realmente cuál sería, ¿sí? La intensidad sensorial. Entonces, ahí están los cuestionarios, Borg, Medical Research, las escalas que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? ¿De cuánto a cuánto? Borg, 0 al 10. 0, no estás con dificultad respiratoria, 10, mucha dificultad respiratoria en reposo, ¿sí? Medical Research, con los esfuerzos, mínimo esfuerzo, grande esfuerzo. Entonces hay varias escalas que yo puedo utilizar para que yo pueda ver realmente cuál es la intensidad sensorial de esa dificultad respiratoria, para que yo pueda catalogar cuál es el grado de dificultad respiratoria que posee ese paciente, ¿sí? Y también tener en cuenta, no menos, la dimensión afectiva que puede repercutir una dificultad respiratoria, ¿sí? Porque a veces hay una sensación desesperante para esos pacientes que no pueden estar respirando, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Y ahí tener en cuenta cuál sería la fisiopatología de esas causas, las enfermedades que pueden producir disnea. Por ejemplo, el problema puede ser en la caja torácica, que es algo bastante común, ¿verdad? Cuadro obstructivo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del asmático, por ejemplo? Que ellos tienen broncoconstricción, ¿sí? Entonces, esa broncoconstricción va a limitar el flujo de entrada de aire en ese paciente, ¿sí? ¿Cuál va a ser su síntoma? Sensación de opresión
torácica que va a sentir el paciente, ¿sí? Ahora, tener en cuenta, si por ejemplo un paciente tiene un mayor consumo de oxígeno, eso es común en los pacientes que hacen ejercicio, por ejemplo, hacen mucho ejercicio, va a tener dificultad respiratoria